Muy buenas tardes para todos. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Sistemas de Justicia Propia de Pueblos Indígenas del Baupés, que hace parte del segundo ciclo de capacitación en Jurisdicción Especial Indígena, Diversidad Étnica y Pluralismo. El conocimiento de la cosmovisión y formas de administración de justicia de los pueblos indígenas permite evidenciar el diferente pluralismo presente en nuestro país y de igual forma promueve la garantía del derecho fundamental de los pueblos al ejercicio de la jurisdicción especial indígena. A través de estos ciclos de capacitación, hemos podido conocer la experiencia del ejercicio de la justicia propia en diferentes pueblos indígenas de nuestro país. La conferencia del día de hoy nos lleva al departamento del Baupés, zona del país que tiene una enorme riqueza cultural y ancestral. Cuenta con un porcentaje mayoritario de la población indígena en el que están presentes pueblos como los cubeos, tucanos, guananos, piratapuyos, tarianos, carapanas, carijonas, desanos, curripacos. Y el propósito es precisamente la reflexión acerca de estas culturas, de la cosmovisión y los sistemas propios de administración de justicia. El día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor John Freddy Arango Trujillo, de los pueblos Cubeo y Tucano, economista y candidato a magíster en dinámicas rurales y globalización de la Universidad Externado, docente investigador, experto en pueblos indígenas de la Amazonía. Actualmente, el doctor Arango es secretario de Asuntos Étnicos y Comunitarios del Departamento del Baupés. Doctor John Freddy Arango, es un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Arukayu, meana inu kiwahana, mahane kaide, jijui, makano y dobake, yoba que jibu. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecerle, ¿cierto?, a la doctora María Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, ¿cierto?, extenderle un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior, a las autoridades indígenas y demás compañeros aquí presentes, servidores y servidoras judiciales. Como comentaba la doctora Mónica, en ese momento me encuentro en el Baupés y desde esta parte de la selva, de la gran selva amazónica, ¿cierto?, lo que nosotros llamamos la selva madre, me encuentro en Mitú y quisiera pues decirle a todos los que nos escuchan también pues que en ese momentico acá está lloviendo y dada la lejanía y el contexto, seguramente hay intermitencia en mi hablar, en la medida en que la red pues tiende a ser inestable. Para esto me voy a tomar el atrevimiento de comenzar, ¿cierto?, diciendo que para abordar este tema de las normatividades propias ancestrales de los pueblos indígenas del Baupés, me voy a parar en lo que comentaba la doctora Mónica al inicio de la presentación. Me voy a parar dentro del pueblo Pamima, o lo que nosotros conocemos desde afuera como pueblo cubeo. Bueno, entonces, para empezar, quisiera decirles que para nosotros miembros de los pueblos, los integrantes de los pueblos indígenas, la forma de ser o la forma de vida de cada pueblo está mediada o tiene sentido, ¿cierto?, en la medida en que permite ser o nos permite ser como nosotros somos. ¿Sí? Entonces, cuando uno habla de normatividades propias o ancestrales, está hablando, ¿cierto?, de esa forma de vida diferente o diversa, ¿cierto?, que como les digo, nos da un rasgo característico y único a cada uno de los integrantes de los pueblos indígenas. Yo quisiera comenzar diciendo y dando un contexto rápido acerca de cómo concebimos nosotros, ¿cierto?, los sistemas de justicia del país
antes de empezar a abordar este tema. Para nosotros, pues existe este triángulo, un triángulo en el cual en una arista está el derecho positivo nacional, lo que conocemos nosotros como justicia ordinaria. En otra arista tenemos la jurisdicción especial indígena, ¿cierto? También tenemos allí el fuero indígena, y que en una parte o en una arista de este triángulo tenemos lo que vamos a denominar acá las normatividades propias ancestrales, o lo que vamos a decir como justicias propias. ¿Sí? Entonces, yo me voy a parar, ¿cierto?, desde este arista, que son las normatividades propias ancestrales y justicias propias en un inicio. Luego daremos algunos comentarios o algunos puntos de vista sobre jurisdicción especial indígena y fuero indígena, ¿cierto?, que básicamente, como nosotros lo vamos a ver, es el puente que hay entre las normatividades propias, ¿cierto?, con el derecho positivo nacional o la justicia ordinaria. Bueno, entonces, dicho esto, ¿cierto?, algo fundamental para empezar a hablar de justicias propias es un término que hemos escuchado bastante, ¿cierto?, que se utiliza mucho al interior del país, en muchos espacios en los cuales yo he tenido posibilidades de dialogar con muchas de las personas que seguramente nos escuchan, con operadores de justicia, ¿cierto?, compañeros jueces, compañeros fiscales, compañeros abogados. Tiene que ver con estas palabras, ¿cierto?, que se refieren a lo que se denomina ley de origen, por ejemplo, desde la Sierra Nevada de Santa Marta. Este fragmento lo recogí, ¿cierto?, en uno de nuestros viajes al Caquetá, al resguardo Nonuya de Villa Azul, ¿sí?, a las riberas del Caquetá, cerca de Araraquara, porque de pronto por Araraquara, que también son amazónicos, son hermanos nuestros acá, ellos conciben, ¿cierto?, esto que de otro lado se ha llamado la ley de origen, ¿cierto?, o el derecho mayor, lo denominan palabra de vida. Bueno, voy a permitirme leer pues, lo que les traje acá, y es que la ley de origen es la misma palabra del abuelo creador de vida, de donde se originaron todas las cosas que existen y tienen vida. La ley de origen le dio vida a todas las cosas desde antes que existieran en lo visible. Ella misma hizo que las cosas vinieran apareciendo a través del tiempo. Esa misma palabra fue la que ordenó y organizó el territorio y todos los elementos que la componen. La ley de origen fue la que ordenó y organizó en el espacio del tiempo natural de vida. Ella estableció las normas o reglas de comportamiento a la naturaleza y le dio razón de que haya equilibrio en el mundo cuando se cumplen las reglas de comportamiento o haya desequilibrio cuando no se tienen en cuenta. La ley de origen fue la que estableció desde el principio la existencia del hombre, la dotó de sabiduría, conocimiento y habilidades para cuidar, proteger y darle buen uso a los recursos naturales, es decir, vivir de ellos y convivir con ellos en armonía con el mundo natural en el marco de respeto por la vida. El saber, conocer y cumplir la ley de origen es lo que le da sentido y razón de ser a la vida. La palabra de consejo es el camino para llegar a ese conocimiento. El trabajo es el camino para llegar a hacer realidad esa palabra. Con esto quiero expresar que para todos los pueblos indígenas de Colombia, y así podemos hablar de todos los pueblos indígenas, pues esta palabra, ¿cierto?, o esta ley de origen es la que nos guía a nosotros en todo nuestro caminar. ¿Sí? Entonces, desde el pueblo Wayuu, el pueblo Ique o Arhuaco, el pueblo Kogi, ¿cierto?, el pueblo Nasa, el pueblo Misat, el pueblo Nucat, los pueblos Sicuani, el pueblo Kansá, el pueblo Inga, los 64 pueblos que habitamos la Amazonía, tenemos en nuestro haber una serie. Entonces, lo que quería decir con esto es que para cada uno de nosotros, los diferentes pueblos indígenas, tenemos una guía, ¿cierto?, o una razón de ser, o una palabra que es superior incluso a la existencia de cada uno de nosotros los comuneros. Esas palabras, ¿cierto?, que vienen antes, o que de hecho antes de nosotros, ¿cierto?, porque pues antes está el pensamiento, y cuando hubo nuestra realización como pueblos indígenas, ¿cierto?, estas palabras para nosotros siguen vigentes. ¿Sí? Esto implica, para términos prácticos, por ejemplo, que el pasado para nosotros pues no esté adelante, sino esté atrás, en la medida en que si nosotros, los pueblos, preservamos, ¿cierto?, nuestro primer sueño o lo que nos dio la vida, vamos a seguir perviviendo como nosotros mismos. Bueno, entonces,
En esa medida, pues para nosotros es importante y vital la ley de origen, lo que les decía, la palabra de vida, la palabra mayor, ¿cierto? El derecho mayor y demás, porque esa será la guía con el cual nosotros nos vamos a regir o es la forma en cómo vamos a coexistir en este plano o en este mundo. Bueno, dicho esto, por ejemplo, un caso más práctico, lo voy a decir desde mi experiencia propia, es que, por ejemplo, mi forma real de presentación es que yo hago parte de este gran pueblo, Familia Jubó. Familia Jubó significa personas que hacemos parte del pueblo Pamima. ¿Sí? Pamima es nuestro autorreconocimiento o la forma correcta de nombrarnos a nosotros. ¿Qué fue lo que pasó? Que entre los años 1800 y 1900, con la llegada de los estudiosos, ¿cierto?, europeos y norteamericanos a la selva amazónica, a lo que se refiere por Río Negro, Río Baupés, ¿cierto?, a nosotros, pues, nos llamaron cubeos. Bueno, entonces hay una gran discusión, por ejemplo, de si nuestro nombre o la forma correcta de llamarnos es cubeo o pamima. Pues ahí yo lo que podría decir, por ejemplo, es que cubeo, la forma en que se entiende desde el español, significa gente sin identidad. Sí, entonces, pues decirle gente sin identidad a alguien, pues del pueblo pamima, pues cierto, eso puede ser molesto. Bueno, y en la medida en que la Constitución o nuestra Carta Magna quiso recuperar lo que es nuestro, pues yo diría que un primer paso, ¿cierto?, para un mejor entendimiento y un mejor diálogo con los pueblos indígenas, pues sería referirnos a nosotros como Pamima. Pero que pues eso tiene dos caras, y es que efectivamente pues nosotros, los Pamima, ¿cierto?, les digamos a ustedes que la forma correcta de referirnos hacia nosotros es decirnos Pamima. Sí, entonces eso pues es un paso que está por hacer. Yo también soy sincero acá, no se ha hecho. Actualmente donde me encuentro como secretario de Asuntos Étnicos y Comunitarios del departamento, pues en todos los espacios o en muchos espacios se sigue utilizando este término cubeo. Entonces, si es de acá, si es de nuestros territorios, no les decimos a ustedes, pues mucho menos allá en otras partes nos van a referirnos a nosotros con el nombre correcto que es Pamima. El pueblo Pamima, ¿cierto? Yo hago parte de una pequeña parte de ese gran grupo, ¿cierto? Como lo es el pueblo Pamima, que es esta línea Uruguay. Entonces, como les decía, para esta charla me voy a parar desde esa partecita que somos nosotros los Uruguay, para hablar por los Pamima o cubeos, ¿cierto? Y después hacer toda una serie de generalidades de cómo la concepción nuestra como pueblo Pamima, ¿cierto? Para concebirnos como nosotros, igual necesitamos de los otros pueblos hermanos, ¿sí? Porque para ser Pamima necesito que los pueblos hermanos también vivan como ellos son. Entonces, nosotros les estamos hablando acá de nuevo desde Ijilla. Ijilla, pues es el nombre en lengua que se le da al río Baupés, que pues básicamente Baupés entonces significaría, Baupés en Yeral, ¿cierto? Significaría pues río del jugo de piña o piña madura. Bueno, y otra parte importante de esto, ¿cierto? Hablando de las normatividades propias y de la ley de origen, por ejemplo, en mi caso, tiene que ver con esto que yo he denominado mi nombre indígena. Mapicoro Bequique Cogen Dariva, ¿cierto? Hace referencia a mi función, ¿cierto? Como integrante de un pueblo indígena, con lo que yo debo ejercer, ¿cierto? Para que el pueblo para mí, ¿cierto?, se pueda desenvolver y pueda seguir proyectándose hacia el futuro. Actualmente, ¿cierto?, pues por todo el tema y el contexto por el que pasamos los pueblos indígenas de la Amazonía, pues también tengo un nombre en la cédula, digámoslo así, que es John Freddy Arango Trujillo. Entonces, acá hay básicamente dos cosas. La forma en que tenemos nosotros por el interlocutar con nosotros, pues es mi nombre ciudadano, ¿cierto? Hablar como John Freddy Arango Trujillo, pues implica unas cosas, y en mi caso, pues hablar como Mapicuro con Dariva implica otras cosas. Entonces, la idea de esta charla es que pues yo les pueda hablar a ustedes como Mapicuro con Dariva, ¿cierto? Eso implica varios retos, pero pues que nosotros somos de la idea de que en la medida en que nosotros hablemos como somos, pues los puentes del diálogo
y los puentes de construcción pues van a ser muchos más fructíferos. Bueno, entonces, dicho esto, quisiera también pues empezar mencionándoles que en el año 1992, por ejemplo, ¿cierto? Ya que pues entiendo que estamos en un curso, se hizo una traducción de la Constitución Política de Colombia en alrededor de 6 lenguas. Bueno, entonces, el pueblo Misat, por ejemplo, tradujo la Constitución Política o ese documento, ¿cierto? O nuestra base, ¿cierto? Como la palabra mayor escrita para ser cumplida, ¿sí? Es decir, en mi lengua yo no tengo forma de decir Constitución Política de Colombia, pero la forma o el equivalente, como yo entiendo ese documento, para mi pueblo, ¿cierto? Es, por ejemplo, para el pueblo Misat, la palabra mayor escrita para ser cumplida. Para los Kansa, ¿cierto? Esta constitución política es el equivalente al mando esencial. Para los Inga es la ley que guía las otras leyes. Para el pueblo Nasa es hoja mayor de poder. Para nuestro caso, el compañero del pueblo Pamima, ¿cierto? Tradujo esto como el libro del árbol de alimento para la vida. Y para el pueblo Wayuu lo pusieron como Constitución CAT. Bueno, acá para contarles que, por ejemplo, los hermanos de la Sierra Nevada de Santa Marta, el pueblo Ique, Guarabaco, en su momento manifestaron que como pues lo nuestro es otra forma de vida y es otra concepción, no había forma de traducir ese documento. Bueno, pero digámoslo así, esta conversación de cómo concebimos nosotros los pueblos indígenas la justicia, ¿cierto? Y cómo nos vamos a interrelacionar, es un tema que ha venido en ascenso y que nosotros personalmente celebramos todos estos espacios y agradecemos a cada uno de ustedes que, como les decía, se ha tomado el tiempo de escucharnos, porque en tratar de entender o tratar de visibilizar otras formas de pensar y de sentir, pues implica abrirse uno mismo, ¿cierto? Estar dispuesto a concebir pues otras formas, otras cosas y aperturar nuestros pensamientos. Entonces, agradecerles mucho por eso. Y quisiera entonces ahora sí continuar y decirles que en el departamento del Baupés, ¿cierto? Actualmente coexistimos 28 pueblos indígenas. Se hablaba anteriormente de hasta 32 pueblos. Bueno, entonces, tenemos toda una variedad de pueblos, como los que mencionaba la doctora Mónica al inicio. Tenemos pueblo tucano, ¿cierto? Yepamazá en su autorreconocimiento, Guanano, Cotir y Amazá en su autorreconocimiento, Manocubeo, Pamío en su autorreconocimiento, Hui, ¿cierto? Tuyucas, ¿sí? Y así un sinnúmero de pueblos, cada uno único, ¿cierto? Irrepetible, milenario, ¿sí? Con una forma de vida concisa y precisa que solamente los integrantes de esos pueblos lo manejan. ¿Sí? Los misterios, o como un pueblo se enfrenta a los misterios de la vida, depende, como les decía, de su palabra de vida, de su ley de origen, y pues uno en este plano lo lleva a la práctica. Pero entonces algo importante por decir acá es que los pueblos, ¿cierto?, indígenas de la Amazonía no están aislados los unos de los otros, mantienen una relación desde la ancestralidad, moldeando la selva, ¿sí? Muchos de los pueblos del Baupés, por ejemplo, nuestra ley de origen se sitúa, y lo que nosotros manifestamos hacia afuera para tratar de generar este diálogo es que veníamos en una anaconda, ¿cierto? Esta anaconda llegó por el lago de Leche, ¿cierto? El lago de Leche, en términos concretos, es que llegamos por el lago de Río de Janeiro, ¿cierto? Navegamos por todo el río Amazonas, subimos por todo el río Negro, finalmente subimos por el río Bopés, y acá cada uno de nosotros pasó por un proceso de antropogénesis, o la forma en que tenemos actualmente. Entonces, nosotros tenemos esta forma actual, pero como les decía, en todo el proceso anterior, todas esas palabras que se dieron en la preconcepción, digámoslo así, hacen parte inherente de nuestra forma de vida. ¿A qué voy con esto? A que cuando se llegó al lago de Leche, por ejemplo,
¿cierto? Y esto pues tiene que ver con una discusión que seguramente muchos de nosotros, y ahorita lo vamos a tocar, por ejemplo, tiene que ver con la concepción del territorio. Si a mí me preguntaran hasta dónde va mi territorio, pues yo voy a decir, y siguiendo ya los lineamientos que ha dado la Honorable Corte Constitucional, pues que si bien yo nunca, por ejemplo, he ido a Río de Janeiro, en mi vivencia diaria, cuando yo pienso en cómo voy a vivir mañana, mi pensamiento va hasta allá. Es como si yo estuviera viviendo en ese lago de leche, porque de allá va a brotar una sabiduría que yo voy a recoger desde acá. ¿Vale? Entonces, digamos que esos son los puntos que nosotros quisiéramos también eso, dar a conocer, porque esos puntos pues, nos llevan a una forma de organización y le da una importancia a lo que tiene que ver, ¿cierto? Por ejemplo, con temas organizativos, que son quienes finalmente luego toman decisiones de justicia. Bueno, entonces acá para continuar, no se puede hablar de normatividades, de pueblo, de espacio de vida, de cada pueblo sin hablar de los otros pueblos. Yo les decía, la única forma en que el pueblo Pamima tiene sentido es porque existe, por ejemplo, el pueblo Yepamasá, el pueblo Cotiriamasá, ¿cierto? O sea, los que denominamos Tucano, Guanano, por ejemplo, porque con ellos se da una interrelación y el manejo del territorio, dado que ellos están ahí alrededor, pues cambia, ¿cierto? Dependiendo de con quiénes nosotros estemos alrededor. Los relatos míticos sobre los orígenes del universo, la sociedad y la cultura pueden ser considerados estructuralmente comunes a los distintos grupos o comunidades indígenas del Bopés. Esto es importante en la medida en que, así como las personas somos únicas, ¿cierto? Con los pueblos, pues tenemos unas características particulares, ¿cierto? Y asimismo tenemos también unas características comunes con los otros pueblos. Entonces, identificar esas características particulares y características comunes, pues nos va a permitir tener un mejor diálogo con los pueblos. Aquí a modo de ejemplo, cuando uno habla de la Amazonía, ¿cierto? Cuando uno habla del Bopé, se habla mucho de la maloca. Entonces, yo supuse que para ser más práctico, pues nosotros pensáramos en esa estructura, ¿no? En la estructura arquitectónica, ¿no? ¿Cierto? Que es muy característico de los pueblos de la Amazonía, la maloca, ¿cierto? Entonces, la maloca es un término que está en yeral, ¿sí? Que significa casa comunitaria. Para nosotros los Pamima, la maloca es Pamikunami, para los taiwanos, por ejemplo, es Vi, ¿cierto? Para los Yepamasa o Tucano, también es Vi. A lo que voy con esto es que pareciera, por ejemplo, que esa estructura arquitectónica fuera una sola. ¿Sí? Uno la ve por fuera y todas parecen iguales, pero, como les decía, hay unas particularidades. ¿Sí? Entonces, las malocas acá son como los pueblos. Si hay 28 pueblos, hay 28 tipos de malocas diferentes, aunque la estructura parezca, es decir, si uno de alguna u otra forma no se ha adentrado en este mundo, pues uno dice, ay, no, pues es la misma estructura. ¿Qué es lo que cambia? Entonces, aquí, por ejemplo, yo me voy a permitir, esta maloca no tiene figuras por fuera. Esta maloca tiene un tipo de figuras. Y esta otra maloca tiene otro tipo de figuras, ¿cierto? Aunque la estructura es la misma, el mensaje que están dando es totalmente diferente. A eso es a lo que nos referimos con que hay unas particularidades. Sí, y que no podemos decir que pues la maloca es una sola, sino que cada pueblo, ¿cierto? Tiene su propia maloca que es diferente a la del otro. Entonces, haciendo un símil con la maloca, ¿cierto? Con Pamicnami, nosotros vamos a decir que esa construcción o esa maloca tiene unos pilares, ¿sí? Esos pilares, ¿cierto? Para cada pueblo son únicos, ¿cierto? La madera o la forma de ubicación espacial por dentro para cada pueblo también es único, ¿cierto? Y que básicamente esos pilares, por ejemplo, para el pueblo Pamima, ¿cierto? Tienen que ver con un jaboque, ¿cierto? Eh, lo que a veces nosotros nos referimos como maloquero, ¿cierto? Tiene otra característica que es esto, urami, ¿cierto? Que es grande, ¿cierto? Pero que es un cuerpo unido, ¿cierto? Además, esto es kunami, ¿cierto? Es un cuerpo amplio y unido además, y que hay una cosa que nosotros llamamos kai, ¿cierto? Las normas de convivencia o básicamente
lo que todos debiéramos seguir. Bueno, entonces, esta estructura, ¿cierto? Si hiciéramos un símil con los pueblos indígenas y esa estructura básica que es la maloca, nos vamos a dar cuenta que cualquier estructura, ¿cierto? O cualquier hogar tiene por lo menos 4 pilares básicos para que esté en pie, ¿sí? Entonces, acá haciendo este símil, ¿cierto? Lo que yo les traigo es que en cada pueblo, ¿cierto? Hay un grupo que se llama Hipócrates y Poema o gobierno propio, ¿cierto? Tienen un espacio o majeque, ¿no? Que es su espacio vital, su espacio de vida, su territorio. Tienen una cosa que es majeque, ¿cierto? En lo que desde afuera a veces se denomina buen vivir, ¿cierto? O lo que yo llamo acá el vivir pamima, que tiene que ver con cierta normatividad alrededor de la alimentación, ¿cierto? De la educación, de la salud, y el Kaibuheaye, que es en unas reglas básicas en términos de la convivencia o de la coexistencia. Bueno, una cosa importante al hablar de los pueblos indígenas de acá del Baupés, ¿cierto? Que yo les decía, así como la maloca es un cuerpo amplio, ¿cierto? Pero que además tiene la característica de que es unido, lo mismo sucede con cada uno de los pueblos. Bueno, nosotros tenemos una forma de concepción interna en donde lo más grande, ¿cierto? Es el Yahubo, después siguen los Hibu y después siguen los Pava. Es decir, lo que desde afuera nosotros denominaríamos pueblo, clan y linaje, ¿cierto? ¿Qué tenemos allí? El ejemplo más básico o la forma en que yo he logrado seguramente hacerme entender con este tema, que si uno tiene la mano, ¿cierto? La mano vendría siendo el pueblo, el Yahubo, ¿cierto? Pero para que esa mano funcione, o la característica que tiene la mano es que tiene unos dedos, ¿cierto? Esos dedos, ¿cierto? Cuando se unen, trabajan con fuerza, ¿no? ¿Cierto? Pero además, esos 5 dedos de la mano, pues son bien diferentes los unos a los otros. ¿Qué tienen en común? Que están unidos bajo una mano, ¿cierto? Entonces, esos dedos o clanes, ¿cierto? La unión de todos ellos son los que hacen un pueblo, dedos diversos, ¿sí? Entonces, vamos a decir que dentro de los pueblos mismos, al interior del pueblo, pues hay toda una diversidad. Y que lo más chiquito, ¿cierto? Son los pava o los linajes. Si ustedes ven los dedos, tienen alrededor de 3 divisiones, ¿cierto? Si ustedes ven el dedo corazón, pues está dividido en 3, ¿cierto? Para que tenga articulación. Sí, entonces, en términos de justicia, ¿cierto? Como nosotros tenemos una ley de origen, ¿cierto? El linaje tiene un papel, el clan tiene un papel y el pueblo mismo tiene un papel. Sí, entonces, esas normatividades o la guía que debe seguir cierto linaje, ¿cierto? Por ejemplo, hacen que cuando hay una transgresión de normas, pues uno tenga que empezarse a mirar pues, a qué unidad sociocultural acude uno o a qué parte del gobierno propio para solucionar, por ejemplo, esos líos. ¿Sí? Entonces, acá, cuando hablamos de gobierno propio, estamos hablando de los Hipócrates y Poema. Acá, pues, también decirles que nosotros tenemos ahí una discusión entre Hipócrates y Jaboque, por ejemplo, lo que se denomina maloquero. ¿Cierto? Hipócrates y Poema literalmente significa el que va adelante. ¿Sí? Ellos son los que hacen el gobierno propio. Y Jaboque es otra línea que significa simplemente el que manda. ¿Sí? Entonces están esas dos aristas del gobierno propio en los pueblos indígenas de la Amazonía. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que en ciertos espacios, en ciertos tiempos, ¿cierto? Los Hipócrates y Poema son unos y en otros espacios y en otros tiempos los Hipócrates y Poema son otros. Entonces allí, esto implica que si, como les decía, si hay una transgresión de normas, uno tenga que empezar a buscar, ¿cierto? En dónde está esa transgresión y quién es su autoridad inmediata. ¿Sí? En términos reales, por ejemplo, un tema polémico que a mí eso me gusta mucho, que yo acá he escuchado mucho, que por ejemplo, ¿cierto? Es normal, ¿cierto? Que los indígenas grandes se casen con niñas, por ejemplo, ¿cierto? Niñas concebidas como en la parte occidental, ¿cierto? O sea, menores de 14 años. ¿Cierto? Entonces, acá en el departamento pareciera, y yo he escuchado mucho a los funcionarios decir eso, y yo siempre les digo como eso es un mito que hay que empezar a romper.
¿Por qué? Porque hay que mirar en cada pueblo cómo se concibe eso, ¿cierto? Y mirar particularmente acá en cada jibu o en cada clan cómo se concibe. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, para mi caso, yo que soy del pueblo Pamima, nosotros, ¿cierto? Si somos varios dedos, tenemos una norma interna que nos dicen que, por ejemplo, el meñique se puede casar con el corazón, pero no con el anular, con el anular. ¿Sí? Entonces, esos son los acuerdos y normas que hay entre nosotros también al interior de los pueblos. Bueno, entonces, acá en resumen, cada pueblo tiene una figura o una estructura de gobierno propio, que nosotros para la buena interrelación, para la aplicación de justicia, para el diálogo directo, tenemos que tener un acercamiento y conocerlos. Estas figuras cambian de un pueblo a otro. El manejo del espacio vital, ¿cierto? Nosotros concebimos toda una serie, ¿cierto?, de manejos de espacios, de lugares sagrados, ¿cierto? Que básicamente, por ejemplo, es que a veces uno transgrede una norma y esa transgresión viene, ¿cierto? Recordemos que antes del hacer, que un pensamiento antes o un suceso antes, por ejemplo, implica, ¿cierto? Que cuando uno va pasando en ciertos lugares sagrados y uno ve un tipo de petroglifos o se lleva algo de ahí, usted pues primero ya está transgrediendo una norma, ¿cierto?, del pueblo, pero que además eso después va a aterrizar de otra forma concreta. ¿Ya? Entonces, el manejo de espacios, ¿cierto?, es importante para la aplicación de justicia, por ejemplo, porque pues no en todos los lugares se pueden aplicar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, acá, una ceremonia por excelencia para aplicar justicia propia es, por ejemplo, lo que nosotros concebimos como Yurupari, ¿cierto? Que pues algunos desde ciertos ángulos culturales los conciben como una ceremonia. Nosotros al interior de los pueblos, o del pueblo Pamía particularmente, del grupo Juriba, pues concebimos eso como un mecanismo de justicia en la medida que dentro de ese espacio, ¿cierto?, llegamos a acuerdos internos y dialogamos alrededor de cuáles son las normas y cuáles van a ser las guías que todos vamos a seguir. Otro tema importante al hablar de justicia tiene que ver con la forma en que uno se alimenta. Recuerden que para nosotros los pueblos indígenas, ¿cierto?, el río es un ser como nosotros, es un igual a nosotros, ¿cierto? El alimento es un igual a nosotros. Entonces, si yo transgredo, ¿cierto?, el otro, o sea, rompo una dieta alimentaria, ¿cierto? Que dieta son las normas en las cuales a uno le dicen, oiga, en este tiempo usted tiene que comer esto, en este otro tiempo usted tiene que comer esto. Que si usted no come esto, usted en un futuro le va a llevar a accionar de esta forma. Bueno, entonces lo mismo pasa, ¿cierto?, con el aprendiendo a ser Pamima, o lo que nosotros podemos llamar desde afuera como educación. Hay una forma que solamente los Pamima, ¿cierto?, y cada miembro o cada integrante de un pueblo indígena sabe, pues, cuál es la forma correcta de educar ese ser indígena. Bueno, entonces, también con la salud, si podemos decirlo acá, una cosa que sí me gustaría mucho compartir con ustedes en el contexto en el que estamos, es esto, cuando uno habla con los pueblos indígenas acá, incluso en este momento, pues, mi persona o en nuestra experiencia personal aún nos sigue pasando, y voy a permitirme leer, esto es de una investigación que en los 90 hizo el doctor François Correa, ¿cierto? Y es que la conversación con blancos se realiza obviamente en español, puesto que son extraños los hispanohablantes que alcanzan el dominio de alguna lengua vernácula. Los ancianos no hablan ni escriben el español. Quienes se interesan en su aprendizaje son los jóvenes para trabajar con los blancos. La lengua es, sin duda, una prominente marca de identidad entre los grupos. Entonces, acá, compañeros, ya que no nos escuchan, también decirles, pues, que acá en el departamento del Baupés, ¿cierto?, la cotidianidad se da en lengua. Sí, es decir, cuando a uno le hablan de salud, cuando a uno le están hablando de las normas, cuando a uno le están hablando de la educación, los mayores a uno le hablan en lengua. ¿Sí? Entonces, cuando uno está en la ubicación, o por ejemplo, en mi caso particular, pues en muchas zonas aún hay mucha resistencia de que nosotros, los jóvenes sobre todo, pues
interlocutemos directamente con ustedes, ¿sí? Si bien nosotros pues celebrábamos todos estos espacios, la invitación que nos hacen siempre los mayores, y creo que ahí sí es mi deber también transmitírselos, ¿cierto? Y también pues una invitación para cada uno de los que nos escuchan es que pues para entendernos, ¿cierto? Como iguales, ¿cierto? Tenemos que de alguna u otra forma pues venirnos a conocer en nuestro propio contexto, ¿no? ¿Cierto? Entonces nosotros pues allá vamos a la universidad y aprendemos de cómo es el manejo de normas desde el, ¿cierto? Desde la justicia ordinaria, ¿cierto? El derecho positivo nacional. A nosotros en nuestras normas ancestrales pues también se aprenden, ¿cierto? Desde el ser y el hacer, ¿no? Es decir, en nuestro propio contexto. Bueno, una cosa con la que hay que tener mucho cuidado y que yo, por ejemplo, en todos estos años que llevo, porque pues, este es un tema que básicamente por el nombre que yo les decía que yo tengo como integrante del pueblo indígena, pues a mí desde niño me ha tocado estar viendo todas estas cosas o tratando de aprender en esto. Yo siempre digo que para mí pues fue digámoslo así, una fortuna, aunque para otros un infortunio de pronto, que por ejemplo mis abuelos maternos y mis abuelos paternos no hablaran español, ¿cierto? Entonces mi única forma de comunicación con ellos pues era en Daseac, en el caso de los Yepamazao tucanos, y en Pamié, ¿cierto? En el caso de los Pamío cueos. Entonces, esa fortuna para mí, pues, me permite ahorita eh, participar en espacios, ¿cierto? En donde, pues, se habla de todo esto, ¿sí? Y que, pues, uno trata de comprendiendo lo que es de nosotros, mirar cómo nos fortalecemos con lo que también, pues, nos pueden enseñar todos ustedes, ¿no? Cada uno de nosotros. Bueno, entonces, el tema de la lengua en los pueblos indígenas, ¿cierto? Es crucial, ¿cierto? Y es eje básico y permanente para la aplicación de justicia en la medida en que, como yo les decía, la cotidianidad pues se desarrolla en lengua. Entonces uno va a la chagra y allá uno le explican las plantas en lengua. ¿Sí? Entonces uno habla de la ley de origen, pero lo hace en lengua. ¿Sí? Entonces tenemos ese puente por construir, por llevar a cabo. Quisiera también aquí mencionar esto que es importante, que tiene que ver con el Patu Tarabu Mambeadero, lo que se conoce afuera como Mambeadero, que por excelencia es otro espacio de aplicación de justicia y de diálogo directo, ¿cierto? Donde se encuentran los Bukuba, ¿cierto? Que hacen interrelación con una planta maestra como lo es el Patu, los Bukuba, que son los mayores, ¿cierto? Nuestras autoridades, y el Patu, que es una hoja maestra para permitirnos hacer puente, ¿cierto? Con el cosmos, digámoslo así, con el otro en el sentido de que el río nos está hablando, los árboles nos están hablando, los vientos nos están hablando. Entonces esta planta maestra nos permite, ¿cierto?, tener esa conversación con ese otro y que en la aplicación de justicia ese otro, ¿cierto?, esa planta, esas aguas, esa lluvia, ese viento, también nos está diciendo o dando recomendaciones para que si alguien transgredió una norma, ¿cierto?, cuál sería el camino a seguir o qué aplicar. Bueno, entonces, esto pues, como les decía, representa otro reto en la medida en que los Bukiva lo van a hacer en lengua, entonces uno a veces tratando de interlocutar allí, pues, hacerlo pues desde el español, ¿cierto? Sin comprender los sentidos y lógicas del español, pues a veces es difícil. Y pues para allá yo creo que por el tema del tiempo, quisiera mencionar esto del Yurupari, ya para ir cerrando, ¿cierto? Entonces, quisiera permitirles leer esto como una reflexión, ¿cierto? En la cual ese extracto, bueno, entonces, la flauta encantada o Yurupari es el símbolo del demonio. Así acabe con la superstición. Cierto día de mercado colgué de una columna de la casa cural la flauta. La desbandada y el espanto fue general. Las mujeres corrían alocadas y tropezaban unas con otras. Nadie murió, pero la casa de las misiones fue quemada pocos después. Más con ellos,
no hay que mostrar miedo. Ordené a los niños de las escuelas la fabricación de flautas. Y en un día de fiesta, en procesión solemne, salimos tocando dichos instrumentos por todo el pueblo, por los campos, por las casas. Las niñas eran las más entusiastas. Como ninguna mujer murió, la superstición se desacreditó definitivamente. Pero huelga decir que contábamos ya con un grupo fervoroso de católicos que no creían en ella, si no, no habría podido hacerse nada. Esto para decirles, compañeros, que como les mostrábamos este triángulo al principio, ¿cierto? El reto principal está en cómo hacer puente entre las normatividades propias, ¿cierto?, de estos pueblos, ¿cierto?, con el derecho positivo nacional. Pues tenemos algo que hemos denominado nosotros jurisdicción especial indígena, ¿cierto?, que pues, sería el canal de diálogo entre estas dos aristas. Una forma de hacerlo, y el recuerdo que tienen los pueblos indígenas acá con respecto a la iglesia, ¿cierto?, es que hubo una imposición, ¿sí?, y que esta imposición transgredió todas las normatividades, ¿cierto?, que tenían estos pueblos y que tenemos nosotros como pueblos al interior de nosotros, ¿cierto? El manejo de nuestra forma de vida, ¿cierto?, que se da, ¿sí?, desde nuestro hacer diario, ¿sí? Entonces, el reto de esto, ¿cierto?, es cómo hacer que este diálogo, ¿cierto?, se dé directamente del derecho positivo nacional, la justicia ordinaria se dé directamente con las normatividades propias y ancestrales, ¿no? Que listo, que está el puente de la jurisdicción especial indígena, pero que nosotros creemos que no se debe confundir la jurisdicción especial indígena del fuero indígena con estas normatividades propias, en la medida en que incluso para muchos de nuestros mayores la jurisdicción especial indígena y el fuero indígena, que si bien ha ayudado, ¿cierto?, es hija más del derecho positivo nacional de la justicia ordinaria que de las normatividades propias, ancestrales y justicias propias. Tanto así que yo me acuerdo hace 3 años que tuve oportunidad también de hacer parte del grupo que estaba llevando a cabo la consulta previa acá en el departamento, que muchos mayores salían de sus casas y nos decían que lo mejor que podía pasar para salvaguardar la diversidad étnica y cultural era que nosotros no nos acercáramos, que nosotros, ¿cierto?, desde otras concepciones, lo que estábamos haciendo era rompiendo, ¿sí?, todas estas normas que ellos tenían. Entonces, en esa medida, pues, la invitación nuestra, ¿cierto?, es invitarlos a que pues, estos espacios efectivamente se sigan dando, que el diálogo, ¿cierto?, desde base, ¿cierto?, se siga ampliando. Lamentablemente, pues, si yo que estoy en un punto, en una ciudad capital, tengo toda esa intermitencia en Internet, pues muchos de nuestros mayores en las comunidades no tienen la posibilidad de hablarnos, ¿no? Entonces, como dejando reflexiones, ¿cierto? Quisiera, pues, una primera reflexión decirles que si hay 28 pueblos indígenas en el departamento del Vaupés, siendo que cada pueblo es único y repetible, ¿cierto? Cada uno de ellos maneja una forma de justicia propia, ¿cierto? Que tenemos unas cosas, unas características particulares y unas características comunes entre todo, ¿cierto? Está bien y que pues debemos seguir dialogando con ellos. Bueno, otro punto de reflexión importante es que para nosotros los pueblos indígenas, la alimentación, la salud, ¿cierto?, las formas organizativas, las normas de convivencia no son cosas separadas, esto es algo holístico, ¿sí? Cosa que si yo incumplo una regla de alimentación, después seguramente voy a terminar en mi accionar cometiendo otra cosa, y que si yo cometí un delito, mis mayores van a tener que empezar a mirar dónde fue el error, digámoslo así, en dónde me desvié yo del mandamiento que tenía originalmente. La concepción del territorio o nuestro espacio de vida, ¿cierto? Nosotros lo construimos a diario, ¿cierto? Pero que esta construcción diaria se refiere más al intento de nosotros recoger y de llevar a la práctica todas esas cosas que desde mucho antes de nuestra antropogénesis, nuestros mayores o nuestros guías nos dejaron a nosotros. Y que cuando apliquemos justicia, pues para nosotros los pueblos la única forma de llegar a esa justicia es que todo eso, ¿cierto?, se recoja de alguna u otra forma.
¿Por qué? Porque pues nuestra esencia pues es esa, es así, nuestros mayores lo entienden, así nos los han transmitido, ¿cierto? Y que por ende pues el puente para, para llevar a cabo esto, de lo que se llama justicia, pues es tener un diálogo directo con ellos, con cada uno de nuestros mayores. Entonces, nuevamente agradecerles, quisiera entonces ya darle la palabra a la doctora Mónica. Muchísimas gracias, doctor John Freddy, a pesar pues, de los inconvenientes que hemos tenido, pero ha sido muy clara su exposición. Vamos al fragmento de preguntas. Primera, ¿qué prácticas de justicia propia en los pueblos indígenas del Baupés se pueden resaltar, doctor John Freddy? Bueno, entonces, como les decía, una práctica de justicia por excelencia y que aún se lleva mucho a cabo tiene que ver con el Yurupari, ¿cierto? Como desde afuera, pues, uno puede decir que es una ceremonia, pero lo que pasa es que al interior de la ceremonia, ¿cierto? Si lo vamos a concebir como ceremonia, se solucionan muchos conflictos que se presentan incluso entre pueblos, ¿sí? Tanto al interior de los pueblos como entre pueblos hermanos. Acá nosotros, desde la Jurisdicción Especial Indígena, eh, estas 28 pueblos indígenas que están en el BOPES, ¿cierto? Se han organizado en 254 comunidades. Cada comunidad indígena tiene en su interior lo que de afuera se conoce como un cabildo, acá son capitanías. Sí, entonces esas capitanías eligen en la asamblea, ¿cierto? Un vocero o una autoridad tradicional, pues que efectivamente es el capitán, y que él da, o la comunidad da los derroteros para que en la medida en que hayan conflictos, pues la forma de solucionarlos sea siguiendo esas guías. Desde otros lados, pues se habla de los manuales de convivencia, ¿no? Entonces es algo similar que se da acá. Otra cosa que se practica mucho aún, ¿cierto? Tiene que ver con el tema del mambeadero, ¿cierto? Otro tema que se aplica mucho en términos de justicia tiene que ver con los, yo les digo entre comillas, rezos, ¿cierto? Que es desde la tradición oral recordar diariamente, ¿cierto? Cómo es que se debe vivir, ¿cierto? El, el, lo que nosotros desde otras formas podemos decir el consejo que se da a diario. ¿Sí? Entonces, también debemos decir acá, para abordar esta pregunta, que también hay un rompimiento en la medida en que por el contexto mismo en el que estamos, pues a nosotros, ¿cierto? Y por eso leía el último fragmento, siempre nos decían que lo de nosotros o las prácticas nuestras, pues no eran valiosas, que nosotros teníamos que cambiar, ¿sí? Entonces, lo que está pasando ahorita es un refortalecimiento, digámoslo así, una reconstitución de muchas de las prácticas que ahora nosotros, gracias a la Constitución del 91, por ejemplo, y al diálogo que hemos tenido, por ejemplo, como estos espacios en los que jueces, fiscales, pues nos han venido a escuchar, pues nos dicen como, oigan, pues si ustedes tenían todas estas prácticas, pues ¿por qué no las recuperamos? ¿Y por qué no las fortalecemos en la medida en que, por ejemplo, eso reduce algunas conductas delictivas como nosotros las conocemos ahorita? El hacer el trabajo en la chagra, por ejemplo, es otro tema que se ha venido fortaleciendo. Siguiente pregunta, George, doctor Arango. ¿Qué desafío encuentran los pueblos indígenas del Baupés para el ejercicio de su sistema de justicia propia? Entonces, el desafío más grande que nosotros vemos es la concepción del mundo mismo, ¿no? ¿Cierto? Es decir, el antropocentrismo, ¿cierto? Nos rompe a nosotros la concepción que nosotros tenemos, ¿cierto? De que efectivamente el hombre no es el centro, el hombre coexiste al lado de los otros seres, ¿cierto? Desde ahí nace la ley de origen, ¿sí? En donde las aguas, el sol, los vientos son iguales a nosotros con el mismo pensamiento, también con voz y voto, si queremos verlo así, ¿cierto? Entonces, está esa concepción de antropocentrismo, también la falta de coordinación, si queremos verlo así, o la falta de diálogo que hemos tenido nosotros, ¿cierto? Desde la sociedad nacional, ¿cierto? Con los diferentes pueblos indígenas, sí, que como les decía, pues nos hemos quedado en ese término de que somos pueblos indígenas y que por ende, si en unos pueblos se aplica así, se debe aplicar para todos de la misma forma. Cuando eso no es cierto y eso puede
puede y está rompiendo con la estructura de muchos pueblos. Si algo o el pueblo Pamima aplica una norma de esta forma, no significa que para el pueblo Yepamazá o pueblo tucano se aplique de la misma forma. Y entonces, esa homogenización y esa generalización o universalización también significa un gran reto. El otro gran reto, como les decía al final, tiene que ver con el tema del idioma. ¿Sí? Si uno viene acá, pues si uno habla en español, todo el mundo va a decir que sí, que le entiende, que lo escucha, pero cuando uno profundiza, uno se da cuenta, ¿cierto? Que los sentidos y lógicas, digámoslo así, del español son bien diferentes a los sentidos y lógicas que uno tiene, ¿cierto? Cuando se para desde la lengua. Entonces, por eso les decía que para mí no era lo mismo pararme como Mapicoro a pararme como John Freddy Arango, ¿cierto? Entonces, no tenemos claro aún, y ese es el otro reto, hasta dónde llega el Mapicoro y hasta dónde llega el John Freddy Arango, pues. Porque pues, si me preguntan a mí, para mí es mucho más valioso el John Freddy Arango, pero para otro tipo de sociedad es más valioso, diré, para mí es más valioso e importante el Mapicoro, ¿cierto? Por lo que eso implica para mí, ¿cierto? Aún para otros, seguramente el John Freddy Arango o esa forma de vida, pues, sea la más importante. Última pregunta, doctor. ¿Cuál es el papel de la mujer en el ejercicio de la justicia propia y la resolución de conflictos para el pueblo cubeo y otros pueblos del departamento? Bueno, entonces, para el pueblo pameo cubeo, ¿cierto? Quien ordenó, ¿cierto? Las tierras, las aguas en las que nosotros íbamos a trabajar fue una mayor mujer. Entonces, por ley de origen, ¿cierto? Por palabra de vida, la mujer por excelencia, pues es la dadora de vida y quien ordena todo el territorio, ¿cierto? De hecho, para mi caso particular, mi mamá es mi primera autoridad. ¿Sí? Cuando yo estoy hablando con mis mayores, yo no hablo con mis mayores directamente, sino que le hablo a mi mamá y mi mamá es la encargada de hablar con ellos. ¿Sí? Entonces, eso implica pues cierto rompimiento con muchas cosas, porque por ejemplo, erróneamente se tiene la concepción, ¿cierto? Cuando se habla por ejemplo de Jabóquido, de Hipócrates o de capitán, ¿cierto? Que el que manda es el hombre. ¿Sí? Desde nuestra ley de origen y desde el pueblo Pamíba nosotros podemos asegurar, ¿cierto? Que si el hombre está al frente, entonces la mujer, ¿cierto? Está también ahí, ¿sí? O sea, son pares, son iguales, ¿sí? Entonces la mujer es tan autoridad, ¿cierto? Como el hombre. Incluso para algunas líneas, como, o sea, desde mi caso particular, para mi línea jurídica, pues la mujer sí tiene un rol superior al del hombre en esa medida, ¿sí? Como les decía, pues el contexto, ¿cierto? Las caucherías, la necesidad de pues, la fuerza del hombre, pues hicieron que otras prácticas se implementaran. Pero tanto así que hoy en día nosotros, y ya desde el cargo que ahora yo desempeño, vemos que hace falta un empoderamiento total nuevamente de la mujer, que pues para nuestro caso es nuevamente decirles a los pueblos indígenas que nos reconstituyamos en la medida en que apliquemos realmente lo que es nuestra ley de origen, en donde la mujer tiene y es ese pilar fundamental. Sí, entonces, a mí pues me gusta hablar mucho de la mujer, sí, porque pues yo siento y por experiencia también he visto que la mujer a veces ¿cierto? Tiene mucha más claridad en la aplicación de normas porque como yo les decía, como es la que interlocuta, pues ella tiene la posibilidad de estar en casi todos los espacios y toda la gama de experiencias y toda la sabiduría que va adquiriendo, pues ella lo conserva. Tanto así que, por ejemplo, ceremonias tan importantes para la pervivencia de los pueblos, como el Yurupari, que les decía, también es un mecanismo de aplicación de justicia, no se lleva a cabo si la mujer mayor dice que no se puede hacer. Es decir, ella decide hasta último momento en qué espacio, en qué momento se hace, por ejemplo, ese ritual, esa ceremonia o esa aplicación de justicia. Igual sucede con el mambeadero. Si el mambeadero es por excelencia un círculo para el pueblo pamea, donde todos los mayores se sientan a hablar, la decisión, ¿cierto? De a qué hora y en qué espacio se hace, eso pasa, ¿cierto? Por una decisión o una toma de decisión
que le dé la mujer mayor de esa casa o de ese espacio. ¿Sí? Con eso decirles, entonces, y pues para los demás compañeros indígenas siempre recordarles, ¿cierto? Que la mujer pues está al mismo nivel que todos nosotros, ¿cierto? Y que en muchos casos ese nivel va mucho más allá por las capacidades inherentes que la mujer misma tiene. Un agradecimiento muy especial al doctor Geoffrey Arango Trujillo por sus claras y pertinentes reflexiones sobre la experiencia del ejercicio de la justicia propia en los pueblos del Baupés. Como bien lo dijo en su exposición, doctor, la riqueza cultural, sus fundamentos y lógicas espirituales y ancestrales para el fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena y la coordinación entre esta y la justicia ordinaria, siendo de vital importancia generar una sensibilización a partir de conocimiento que permita, desde la diversidad, garantizar ese principio fundamental del Estado social de derecho, como lo es la administración de justicia. De nuevo, doctor Freddy, nuestros agradecimientos. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se interesaron por esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.